Vamos a orar. Damos gracias, Creador de los cielos y la tierra, por tu gran misericordia mostrada hacia nosotros, al habernos dado vida en tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos permitido también en esta mañana haber escuchado tu palabra y gozarnos en ti, recordar tu fidelidad. Y ahora nos vuelves a reunir en este tiempo para seguir siendo enseñados en ti. Danos un corazón dispuesto, danos reverencia a tu palabra. Iniciaremos nuevamente en esta porción de tu palabra que tú dejaste para una iglesia que existió hace mucho tiempo en Colosas, pero que no quedó ahí, sino que fue escrito para esa iglesia universal, que a través de los tiempos tantos creyentes, tantos hijos tuyos han sido alimentados y se han gozado de las excelencias de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, permítenos volver a gozarnos en ti y esperar y descansar en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Asísteme, Señor, según tu gracia. Líbrame, Señor, de errores que ofendan tu nombre, porque es tu bendita palabra. En Jesús tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Cristo es nuestro todo. Ese es el nombre que habíamos dado a esta serie, basado en el capítulo 3, verso 11, que dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así fue como iniciamos esta serie en Colosenses. Dios nos hizo escuchar el Evangelio, la fe y el amor. Entonces vinieron por Cristo, llegaron a nuestra vida y ahora crecemos en Él. Él es el primogénito, Él es el prototocos, el creador de todo, sustentador del mundo, Señor de su iglesia. Solo en Cristo es que hemos sido reconciliados con Dios. Él es nuestra paz y seremos presentados santos y sin mancha delante de Dios un día. No hay otra esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Solo en Cristo está todo el conocimiento. En Él están las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. No hay forma en el mundo de adquirir este conocimiento. No hay cosa que usted pueda pagar para tenerlo. Está en Jesucristo. Así que todos aquellos que han creído en Él tienen a Cristo. Y tenerlo a Él es tenerlo todo. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Él es Dios. Estar unido a Cristo es una obra de Dios. Morir con Cristo y resucitar con Cristo, esa es nuestra identidad. En Cristo. ¿Cuántas veces aparece esta palabra en la Biblia para recordarnos que todo lo que somos es en Él? Él lo hizo todo a nuestro favor. Él nos quitó la culpa del pecado. Él venció a Satanás. Él triunfó en la cruz del Calvario. Todo lo que necesitas está en Cristo y no necesitas de obras, de ángeles o de algún intermediario, de nada para tu salvación. Solo necesitas a Jesucristo. Nuestros ojos, por lo tanto, están en los cielos, ahí donde está nuestro Salvador, nuestro Redentor, donde está nuestra justicia. Ahí volvemos nuestros ojos y cada vez que salgamos de este edificio, habiendo escuchado de la obra perfecta de Jesucristo, deberíamos volver nuestros ojos al cielo y decir: ahí está mi Salvador, ahí está mi Redentor. Así terminamos recordándonos que nuestros ojos deben estar puestos en Él, que nuestra vida está escondida en Cristo y que Cristo un día volverá, como Él lo prometió. Así terminamos Colosenses
capítulo 3, versos del 1 al 4. Y esta noche estudiaremos los versos del 5 al 7. No haremos todo el mensaje en esta porción, sino que lo dividiremos. Pero el mensaje en esta noche se llama morir al pecado y vivir para Cristo. Morir al pecado y vivir para Cristo. ¿Se ha pasado usted de casa? ¿Ha comenzado una nueva vida en otro lugar? Muchas veces las personas expresan así un cambio en su vida. Uy, mi vida cambió ahora que me pasé de lugar. Se cambian de localidad y algunas personas pueden ver fácilmente ese cambio en sus vidas, en muchos aspectos. El ambiente, la gente, las rutas de transporte. Hasta usted siente algo diferente muchas veces. Parece que sus vidas son diferentes. Uno siempre espera que el cambio sea mejor. A veces no lo es. Pero un cambio de casa o de localidad no asegura que usted sea una nueva persona, ¿sabe? De eso no asegura. Pero la vida que Dios nos ha dado en Cristo sí asegura una nueva vida. Sí lo asegura. Dios, por medio de su evangelio, asegura vidas diferentes para aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Definitivamente no se compara a la vida que teníamos antes sin Él. Ahora sí hay vida en Cristo. Y el que tiene a Cristo lo sabe. Lo sabe. Vamos a leer Colosenses entonces, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a creyentes, a los que son redimidos por Cristo. Y lo primero que vino a mi mente cuando yo leí este pasaje es: ¿cómo es posible que aquellos que han muerto y resucitado en Cristo todavía tengan que hacer morir pecados en su vida? ¿Acaso no fueron transformados totalmente? ¿Acaso no han sido libertados de toda esclavitud del pecado? El problema no es Dios, el problema no es su evangelio, el problema no es la perfecta obra de Cristo, el problema está en nosotros. Está en nosotros. Los teólogos han llamado a esto el pecado remanente, o sea, el pecado que aún queda en nosotros. Una naturaleza redimida que espera y se esfuerza en Dios para un cambio diario, pero que también espera un día un cambio definitivo. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios inició un cambio con los suyos que los capacita para hacer aquello que sin Él nunca hubiéramos podido hacer. Nunca. Vivir para Dios, vivir para su gloria. ¿Qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado a su Hijo para nuestra salvación y nos ha sellado con su Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, a su palabra. Morimos y ahora resucitamos con Cristo. En ese contexto está Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Morimos con Cristo y ahora hemos resucitado con Cristo. Ese es el contexto. MacArthur, un escritor y pastor, dice lo siguiente: es cierto que el creyente ha muerto en el sentido de pagar la deuda del pecado al estar unido a Cristo en su muerte. Pero también es cierto que el pecado aún ataca nuestra humanidad no redimida. Así que el cristiano vive en dos realidades. Nosotros vivimos en dos realidades. ¿Cuáles son esas? Lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre. Su justicia aplicada a nuestras vidas, con la cual nos presentaremos perfectos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios, pero también con la evidencia que estamos en esta vida y que luchamos contra el pecado y vivir para Cristo, y cada día dependemos de Él
en sus fuerzas para luchar, para alabanza de su gloria. Y hoy estudiaremos parte de esa lucha que tiene el creyente, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo, en las fuerzas del Señor. Una nueva vida que incluye una responsabilidad de cada creyente que no se le puede dar a otro. Esta responsabilidad yo no se la puedo delegar a otro. Usted no le puede decir a su pastor: pastor, haga morir por mí estos pecados. No, cada uno debe hacer morir pecados en su vida para la gloria de Dios. Separarnos cada día más del pecado, del mundo, y vivir para Cristo. ¿Qué es esto? Se llama santificación. Así es como se llama. Vivir para el Señor, apartado de todo pecado, vivir para Él cada día más. ¿Cuánto engaño ha introducido el diablo en muchas iglesias al dejar de hablar del pecado? Hay iglesias que enseñan que el cristiano ya no tiene pecado y no tiene de qué arrepentirse. Hay iglesias que enseñan eso. Y hay otras iglesias que se han ido totalmente al otro extremo. Hay otros que dicen que nuestra lucha es una enfermedad, que nuestra lucha es un hijo con alguna adicción, que nuestra lucha es conseguir nuestras metas laborales y vencer nuestros miedos, que esas son nuestras luchas. Hay iglesias que predican esas cosas y enseñan esas cosas, pero no enseñan ninguna lucha contra el pecado. No se escuchan a las personas diciendo: he vencido para la gloria de Dios este pecado. De esas cosas no se habla. No se habla de que están luchando contra el amor al dinero, contra el egoísmo, contra la falta de amor hacia los otros. No se escucha de esposas arrepentidas porque no fueron respetuosas a sus esposos. No se escucha de esposos que han dicho: me arrepiento de no amar a mi esposa como el Señor me ha pedido que la ame. No se escucha de jóvenes diciendo: yo quiero vivir más para Cristo. Quiere el Señor hacernos entender esta realidad: morir al pecado y vivir para Cristo. Vivimos en esas dos realidades. Nuestro pasaje en el verso 5 inicia con un imperativo. ¿Qué es un imperativo? No es una posibilidad, no es algo que yo puedo dejar para mañana. Hay que hacerlo hoy. Haced morir. Es una orden del Señor. Es una lucha. Es una lucha. Hay algunos que son aficionados a ciertos tipos de luchas, la lucha grecorromana y ese tipo de luchas. Y esos dos hombres se enfrentan ahí para ver quién es el mejor. Prueban sus habilidades. En ese momento son rivales. Podríamos decir que hasta enemigos en cierto sentido. Pero una vez terminada la lucha y el árbitro dijo: ya, se dan la mano, abrazo y todo terminó. Y siguen siendo amigos. Pero no es así con el pecado. Con el pecado no nos podemos dar un abrazo y decir: amigos, y continuamos. No es así. No es así. Richard Baxter, un puritano, un siervo del Señor que vivió hace muchos años, dijo: trate el pecado como este le trata a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Trátelo como un asesino. No le dé oportunidad. Aquellos que aman a Cristo y viven para Él se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen. Desean matar todo orgullo, todo pecado, toda desobediencia y le siguen. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hay algunos aquí que usan la versión de la Biblia de las Américas, y en la Biblia de las Américas aparece lo siguiente: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y en algunas versiones antiguas es así como aparece. Aquí en la Reina Valera no tenemos esa palabra miembros. Es interesante. Simple y sencillamente, lo que está diciendo es que nuestro pecado se expresa a través de nuestros miembros. El robar, el que toma con su mano aquello, el que toma lo que no le pertenece,
Es alimentado por su deseo en el corazón y la avaricia en su corazón. Es del corazón de donde nace ese deseo. Y la mano expresa esa maldad. Pero cuando Cristo cambia nuestras vidas, el corazón ya es cambiado. Se nos muestra que eso es un pecado delante de Dios. Y aquel que robaba ya no roba, sino hace con sus manos lo que es agradable a Dios. Ayuda a otros, sirve al Señor. Ahora ya no es un instrumento de injusticia, de maldad, sino un instrumento de justicia. ¿De qué es lo que nos dice? Todo nuestro cuerpo está en capacidad de expresar la maldad de nuestro corazón. Hasta el pelo. Cada parte de nuestro cuerpo puede expresar maldad que está alojada en nuestro corazón. Debemos de cuidarnos de esto. Romanos capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente. Romanos 7, 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el mandato del Señor aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, es un mandato a hacer morir el pecado. Es una acción radical. Y como ya lo hemos visto, no se trata de golpear el cuerpo, no se trata de hacer rituales externos, que eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hacer morir indica una lucha para matar al enemigo usando los medios que Dios nos da. Y el apóstol nos indica algo importante aquí en el capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Son cosas que pertenecen a esta vida, no pertenecen al carácter resucitado de los hijos de Dios. Son cosas de esta vida. Dice el Señor lo siguiente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pertenecen a esta vida. Cuando Dios venga en juicio, todo eso en lo cual tú te gozas, ese pecado y todos los que practican ese pecado será destruido y no quedará nada. Pertenecen a esta vida. No ames el mundo ni las cosas del mundo. Esas cosas pasan y pasarán, no te servirá de nada. Todo aquello que se opone a la ley de Dios, todo aquello inmundo, todo sucio, todo lo impío, los que no vivieron para el Señor y no se confiaron en su justicia, no entrarán en el reino de Dios. Todo aquel que no creyó en el sacrificio de Cristo y no le amó dejando amor al mundo y las cosas del mundo, no estará con Él. Y no queda ahí. No queda en el limbo. Su lugar será el infierno. Ese será el lugar. Que Dios nos abra los ojos para ver eso, que son cosas terrenales. Un día Dios destruirá todo eso. Debemos asegurarnos que por la acción del Espíritu Santo estamos muriendo al pecado y viviendo para Cristo. Morir al pecado es morir al deseo de desobedecer a Dios, es aniquilar, anular, terminar, no alimentar nuestros deseos que se oponen a Dios, no proveer, no andar, no caminar la senda que antes anduve sin Cristo. ¿Necesito más sinónimos? Hacer morir es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dar golpes certeros al pecado. Golpes certeros. Hacerlo morir. Esa desobediencia por la cual Adán cayó y todos nosotros con él, toda incredulidad y toda desobediencia deben hacerse morir por el poder del Señor.
Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y solamente los que están en Cristo, a quienes Él ha dado su Espíritu Santo, tienen el poder, la fuerza, la capacidad para poder luchar contra el pecado. Hace un tiempo conocí un grupo de jóvenes que tomaron una decisión. El grupo de jóvenes, obviamente no era de esta iglesia, era un grupo de jóvenes ahí no sé si eran compañeros de trabajo, que entre ellos hablaban muy mal, hablaban palabras obscenas, hablaban palabras con doble sentido, se ofendían. Entonces tomaron una decisión, y la decisión fue no hablar más palabras obscenas, no ofenderse, tratarse correctamente, y que cuando alguno escuchara al otro decir esas palabras, le iba a dar un golpe para recordarle que no debía de hablar así. Pues bien, lo intentaron y comenzaron, y wow, qué refinado que hablan, qué recto que hablan. Mire, no les duró mucho. Aquella cosa después volvió peor. Nunca se sintieron bien en esa forma en que estaban hablando. ¿Por qué? Porque no tenían una naturaleza cambiada y no tenían las motivaciones correctas. No pudieron luchar contra eso, porque solamente aquellos que tienen a Cristo y su Espíritu Santo pueden luchar contra el pecado eficazmente. Solo ellos lo pueden vencer porque tienen a Jesucristo, su Salvador. Solo los que aman a Dios con todo su corazón pueden mortificar el pecado. Él les ha dado un nuevo corazón para amar a Dios y su ley. Han muerto, han sido libertados del poder esclavizante del pecado. Han resucitado con Cristo y están unidos a Él. Hacer morir entonces no comienza en nosotros, comienza en el Evangelio. Comienza con todo lo que hemos visto anteriormente. Cuando el apóstol Pablo llega a este pasaje es porque ya ha visto toda la obra de Cristo. Esa naturaleza, lo que Cristo ha hecho, es lo que nos capacita para poder hacer morir el pecado. Cristo fue a la cruz para pagar por la culpa de tus pecados. Él sufrió, Él se entregó a sí mismo para salvarte. Cristo anuló el acta de los decretos que nos acusaba. Cristo nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Alabado sea el Señor por esta misericordia. En Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces, hacer morir comienza cada día con el Evangelio. ¿Qué le estoy diciendo yo? Si usted está luchando con un pecado, lo primero que debe hacer es recordarse cada día la obra de Cristo en su vida. Lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Debe recordar una y otra vez el Evangelio. Lo que el Señor ha hecho por su pueblo. En segundo lugar, indica que tenemos al Espíritu Santo. Repáselo una y otra vez. El Espíritu Santo, que es santo, que usted lo tiene en su vida. Él le muestra a Cristo cada día más en su vida y lo lleva a Cristo, apartado y separado de Él. ¿Por qué pueden los creyentes luchar contra todo pecado? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Porque el Espíritu Santo está en ellos. Solamente por el Espíritu Santo es que podemos glorificar a Cristo y nos da ese deseo de honrarlo a Él. Así que debemos de considerar que si estamos abandonando y odiando todo aquello que ofende a Cristo, es por la obra del Espíritu Santo. Lo que está muriendo no tiene fuerza, no es agradable, tiene un olor y apariencia horrible. ¿Es para usted así el pecado? ¿Le huele mal el pecado? ¿Le es odioso? ¿Le es absurdo? ¿Le es molesto? Es más que una piedra en el zapato.
Es una molestia en todo nuestro ser. ¿Le ofende? Si nuestros ojos están en el Señor, entonces Él vale más que cualquier cosa o persona. Porque Él es la vida, porque Él es verdadero, porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él es bueno. Deja de mirar la obra de Cristo. Deja de mirar al nuestro Señor y Salvador. Y pronto vas a estar anhelando esos pecados de los cuales fuiste salvado. Deja de mirar a Cristo y pronto andarás la senda del impío. Mira a Cristo. Debemos asegurarnos que ya no vivimos en esos pecados. Que si usted ahora está en Cristo, usted tiene una nueva vida. Y su mirada debe estar en el Señor. Su vida y la mía están escondidas en Cristo. ¿Hay en usted un deseo más por Cristo cada día? ¿Hay un deseo para vivir para Cristo? Eso es parte de hacer morir el pecado cada día. No se trata solo de hacer morir, se trata de vivir para Cristo. En tercer lugar, hacer morir el pecado totalmente no podrá ser alcanzado en esta vida. Usted sabe, no podrá ser alcanzado en esta vida. Pero tenemos la promesa de Dios que Él un día terminará lo que Él comenzó en nuestras vidas. Tenemos esa promesa. Pero sí podemos experimentar victorias, ¿sabe? Y victorias continuas y abandono del pecado y no volver a ellos. La Biblia nos dice que David, el rey David, el dulce cantor de Israel, la forma en que él pecó, pero también cómo se arrepintió y buscó en el Señor perdón. Y la Biblia no nos dice que él volvió a caer en esos pecados. Hay victoria. Hay victoria en el pecado. Hacer morir el pecado no es disfrazar o jugar con el pecado. Imagínese por un momento que usted está en un lugar donde a alguien se le escapó un perro de esas razas que matan. Imagínese eso, uno de esos perros a los cuales usted le tiene miedo, que solo hace y ya le tiemblan las piernas. Imagínese que usted está con un animal de esos y usted dice, bueno, voy a correr a la par de él para cansarlo. Voy a jugar con él un ratito para cansarlo. Voy a silbarle. No, usted o huye o se enfrenta a ese animal con todo lo que tiene. Para tratar con el pecado no se trata de jugar con el pecado. No se trata de disfrazarlo. No se trata de tratarlo como si fuera cualquier cosa. Es pecado, ofende a Dios y hay que tratarlo con todas nuestras fuerzas en el Señor. Hay personas que tratando con el pecado terminan con algo. Cuando van a aquel nightclub, pero entonces ahora ven internet y ven pornografía en internet. Ya no miente, pero ahora le gusta el chisme. No disfrace el pecado, trátelo de la forma en que Dios nos dice que lo tratemos. Haced morir. ¿Qué es lo que da resultado para tratar con el pecado? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiese sus pecados al Señor y apártese de ellos. Esos alcanzan misericordia. Esos alcanzan misericordia. También, ¿de qué te sirve pensar que el tiempo remediará esta situación en la cual estás viviendo? Hay personas que piensan que el tiempo lo arregla todo. ¿Usted sabe? El tiempo lo arregla todo. Pues le quiero decir que no. El tiempo no arregla el pecado, se pone peor. Es como un cáncer que si usted no lo trata a tiempo comienza a invadir todas las áreas y daña a usted y va a dañar a otros. Trate con el pecado adecuadamente. Es un llamado a hacer morir el pecado hoy y continuar así hasta el día que estemos con Cristo.
hasta el día que estemos con Cristo. Para finalizar esta parte nada más, quiero decirle algo. No se desanime. Piense y medite en esto. Hay victoria en Cristo y hay bienaventuranza. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Piense en esa bienaventuranza. Piense en el gozo de esa bienaventuranza. Pablo desea que estos hermanos en Colosas se aseguren de que no están viviendo en los pecados que antes vivían, en los pecados que se deleitaban antes. Esos pecados no les eran molestos, sino habituales y normales. ¿Cómo se darían cuenta ellos que ya no eran pecados habituales y ya no vivían en ellos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué forma? Haciendo morir el pecado. Haciendo morir el pecado. Toda inclinación o deseo por él. Y aquí nosotros tenemos una lista en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que solamente tomaremos hasta malos deseos, que muchos han llamado pecados groseros, pecados escandalosos o pecados muy evidentes. Y quiero hacer una aclaración antes de tocar esto. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado, por más grande o pequeño que sea. Pero también Dios nos muestra su indignación ante este tipo de pecados y cómo ofenden al Señor. Dios castiga esa oposición a la ley, a su ley santa, justa y buena. El pecado tiene muchas formas de expresar su maldad y aquí tenemos varias de estas. Esta lista no está completa, pero son los pecados con los cuales los colosenses vivieron muy cómodamente hasta el día en que llegó el Evangelio. Piensen en eso. Ellos vivieron cómodos en esos pecados, pero un día llegó el Evangelio y todo cambió. Y todo cambió. Estos pecados son un señalamiento directo al séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. La Biblia nos enseña que una de las formas más evidentes en las cuales el mundo muestra la maldad y nuestros corazones, primero es negar la existencia de Dios. E inmediatamente, cuando los hombres niegan la existencia de Dios, ¿sabe a dónde se tiran? En su mayoría, a los pecados sexuales. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Y cuando los hombres dejan a Dios, cuando los hombres no lo exaltan como el Creador y no temen a su nombre, la humanidad se inclina a uno y a la mayoría de estos pecados que nosotros vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. La destrucción de Sodoma y Gomorra por las maldades que ahí había, y especialmente los pecados sexuales, fue evidencia de ello, cayendo fuego del cielo y destruyéndolos a todos. Nosotros también recordamos a las hijas de Lot, cómo ellas estuvieron con su padre haciendo algo totalmente en contra de la palabra de Dios. Nosotros también recordamos a siervos de Dios que cayeron en pecado: Sansón, David, Salomón. Y hoy nosotros escuchamos historias de siervos de Dios que han caído en pecados, en este tipo de pecados, y es horrible.
Pero también recordamos como hombres de Dios también han tenido victoria sobre el pecado. Uno de ellos fue José. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Recordamos esa situación con la esposa de Potifar. El pueblo de Dios muchas veces cayó en estos pecados y fueron juzgados. Y hay una historia que posiblemente, si esa historia pasara hoy día, bueno, quién sabe qué pasaría. Las noticias, bueno, no dejarían de perseguir a los cristianos día y noche. Busquemos Números 25. Números 25. Versículos del 1 al 13. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Vean cómo va el asunto, ¿verdad? ¿Qué hizo? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado en celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué cosa, ¿verdad? Hubiera salido en las noticias, ¿no? Miren lo que pasó aquí. Obviamente no vamos a balancear a cada uno que comete fornicación y adulterio, pero quiero decirle una cosa, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo enojo que Él sintió ahí es el mismo enojo que hoy siente con aquellos que practican la fornicación, adulterio y cualquiera de estos pecados. Es el mismo Dios. Y debemos de sentirnos indignados. Y no debemos agradarnos o congraciarnos nunca con estos pecados. En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos escrito casos de un hombre que vivía y convivía con su madre, posiblemente su madrastra. Y la iglesia tuvo que tomar acción, pero la iglesia estaba envanecida. Recuerdan que era así, ¿verdad? Más bien se sentían, wow, qué bien, ¿verdad? Yo no sé si era que si no estamos como el mundo, ¿verdad? Tenemos algo aquí, estamos permitiéndolo. La iglesia de Cristo no hace eso, diciéndose que es cristiano y viviendo de esa forma. Y Pablo tuvo que hablarle seriamente, y ese hombre fue disciplinado y sacado de la iglesia. Muchas son las referencias en la Biblia para que huyamos de los pecados sexuales y arrepentirnos de ellos. Muchas veces Dios también usó este pecado para mostrar la infidelidad espiritual de su pueblo, y lo usó para mostrar la maldad del corazón humano. Jeremías capítulo 3 versículos 12 y 13. Jeremías 3, versículos 12 y 13. Dice la Biblia, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad,
porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Dios no se complace en estos pecados. Su ira y su indignación es revelada en muchas veces en la palabra de Dios, porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios, dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. La palabra fornicación viene de la palabra porneia. Y esa palabra nos suena mucho a una palabra que tenemos hoy en español, que es la palabra pornografía. Grafia, esa última palabra viene de la palabra grafe, que significa escritura. Así que la pornografía es la escritura o imagen que proyecta el pecado sexual. La inmoralidad sexual no es una frase que guste al ser humano. Usted no... ¿Cómo sería un noticiario cristiano, verdad? Tal persona cometió inmoralidad sexual con... Eso no escuchamos en las noticias de los canales regularmente, ¿verdad? No se escuchan esas cosas. ¿Por qué? Porque esa palabra acusa la conciencia de los hombres y les indica que están haciendo algo totalmente incorrecto. Por esta razón, la mente necia y perversa de la humanidad habla de las relaciones sexuales, aún las prohibidas por Dios, como derechos de los seres humanos. Usted sabe eso. Ahora, tienes derecho a eso. Así habla el mundo. Así lo habla. Tal es la condición depravada del ser humano que Dios dejó claramente escrito en su palabra muchas de las perversiones humanas a las cuales ha llegado esta tierra, este mundo, y que están bajo condenación de Dios. Busquemos Levítico 18. Mire, posiblemente no las vamos a leer todas porque es bastante extenso. Y Dios está condenando toda relación fuera del matrimonio lícito. Los pueblos que no conocían a Dios vivían en estas prácticas, pero el pueblo de Dios no debía andar en ellas. Y se nos habla de relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares cercanos, las relaciones homosexuales y las relaciones aún con animales que Dios condena. Y muchas de estas relaciones tenían como resultado delante de Dios inmediatamente la muerte. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y hay una descripción ahí bien extensa. Versículo 20. Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándose con ella. Adulterio. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y esas perversiones siguen hoy día. Versículo 29, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis en ellas, yo Jehová vuestro Dios.
Entonces, Dios ha dejado escrito su ley, su palabra. Hay esto se permite y esto no se permite. Y eso lo ha establecido Dios. Y los hombres pueden argumentar y decir, pero ellos saben que está mal y sus conciencias les acusan. Algunos han tratado de callar sus conciencias, pero eso no hará que el juicio de Dios llegue sobre sus vidas. Los colosenses vivieron en muchas de estas prácticas idolátricas y estaban asociadas a prácticas sexuales en sus templos. Muchos practicaban cultos a la fertilidad, donde la prostitución era parte de la adoración. Era así. Por otro lado, todo adúltero o adúltera es un fornicario. Aquellos que no son fieles a sus cónyuges, tanto físicamente como en su corazón, cometen adulterio. Dice el Señor, Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Puede escucharlo, voy a leerlo para ustedes. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podemos buscar primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 6. Y como les dije, son muchos y extensos los pasajes en los cuales Dios se refiere a estos pecados. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Los adúlteros piensan que nada va a pasar, que tienen todo tan bien planeado que nadie se va a dar cuenta. ¿Sabía? Yo recuerdo tener compañeros, cuando yo trabajaba de noche, que le decían a su esposa, sí, hoy voy para el trabajo, alistadito, almuerzo o cena, para el trabajo. Ese día había pedido vacaciones. ¿Para qué? Para ir a estar con otra persona que no era su esposa. Habían hombres que iban a trabajar esforzándose por sus familias, mientras sus esposas de noche estaban con un hombre, mientras ellos estaban fuera de sus casas. Pero el Señor lo sabe todo. Dice la Biblia en Job 24, 15 al 18. Leo para ustedes. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Ellos piensan que nadie los ve. Dios está viendo. Dios está viendo. Y la luz del Señor ilumina todo. Y a su tiempo se sabrá todo y no podrás escapar de él. Las palabras del Señor son claras. Todos aquellos que desean agradar al Señor deben guardarse para Él. No vivir conforme al mundo. No vivir conforme a nuestros corazones. La fornicación y el adulterio son pecados, así como toda práctica sexual que esté fuera del matrimonio. Y debo decir esto, porque aún hasta en el matrimonio puede haber pecado y puede haber maldad. Cuando queremos traer al matrimonio prácticas que están fuera de lo natural que Dios ha mandado. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación, tener hijos, y hay una forma natural para que esto se dé. Dios nos creó con los miembros reproductivos para ser usados de la forma en que Dios lo ha dispuesto.
Así que toda práctica que esté fuera de estos propósitos y de la forma natural que debe darse en un matrimonio está fuera del propósito de Dios. Pero muchos han creído la mentira del mundo. Muchos han llegado al matrimonio llevando en sus mentes la fornicación y tratando de satisfacer su egoísmo fornicario en medio de sus matrimonios. Han llegado a pensar que existe un nivel más alto, que hay una satisfacción más. Y eso es lo que proclama el mundo en las relaciones. Siempre hay un nivel más, siempre hay algo más. Esa es la mentira del mundo y es la mentira de Satanás con la cual llega un día la mujer. ¿Sabía? Dios te está escondiendo algo, hay algo más. Tú puedes ser mejor. Hay más satisfacción fuera de Dios. Lo que Él te dice no va a suceder. Dios te está escondiendo cosas. Puedes llegar a ser igual a Dios, puedes ser grande, puedes satisfacer todo. No, solo Dios es eterno y nosotros somos finitos y somos polvo. Dios ha establecido las reglas para que nosotros podamos disfrutar en el matrimonio para la gloria de Dios. Y eso está escrito en la Biblia, la forma natural de hacerlo. Hay esposos y esposas que han pecado pensando que deben imitar al mundo en su vida íntima y deben pedir perdón al Señor y a sus cónyuges. El llamado es a vivir en santidad y honor en nuestros matrimonios y no vivir conforme el mundo, no de acuerdo a las prácticas de ellos, no en concupiscencias y en los deseos de ellos como aquellos que no conocen a Dios. Inmediatamente después de haber desobedecido a Dios, Adán y Eva comenzaron los problemas y se dieron las acusaciones y los rechazos. Si has introducido prácticas del mundo, si has intentado satisfacer tu fornicación en el matrimonio, debes arrepentirte y buscar el perdón del Señor andando en sus caminos. Hay mucho que hablar sobre la fornicación y el adulterio. Dios condenó la prostitución y el libro de Proverbios está lleno acerca de esta enseñanza, principalmente a los hombres. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. El pasaje tiene mucha enseñanza. No voy a leerlo todo. Solo voy a leer los versículos 1 al 5. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y ustedes pueden ver toda la descripción que viene ahí. Y en todo tiempo debemos estar repasando pasajes como estos. ¿Por qué están ahí? Porque Dios sabe la mayor inclinación que tienen los varones hacia este tipo de pecados. Así que tendríamos que memorizarlos, ¿verdad, hermanos? Memorizarnos estos pasajes completos. Satanás, en su astucia y engaño, tienta a los hombres aún más con este pecado. El impío, el que no conoce a Dios, aquellos que andan en impiedad, pondrán muchas excusas para andar en estos pecados. Ellos van a decir que en todo lugar que vuelven sus ojos hay fornicación, que hay tentación y que no pueden contenerse, que necesitan satisfacer esta necesidad. Así piensan aquellos que no conocen a Dios. Pero la pregunta para aquellos que son cristianos, que son hijos de Dios, que aman al Señor, es esta: ¿estás haciendo morir este pecado que nace del profundo deseo de tu corazón? ¿Te gozas en desobedecer a Dios? ¿Te complaces en tener una mirada lasciva? ¿Has llegado a despreciar el sacrificio de Cristo y la bendición del perdón y la paz? ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas terrenales o en Jesucristo tu Salvador?
¿Dónde estás poniendo la mirada? ¿Has considerado que el juicio de Dios está sobre todos los hijos de desobediencia que andan en estos pecados? Y que estos pecados ofenden aún más a Dios en aquellos que son redimidos, porque su nombre es blasfemado en medio de aquellos que no conocen al Señor. Basta ya. No sigas pecando contra Dios. La disciplina y el juicio de Dios te alcanzará. Te alcanzará. Pero Dios no solamente habla a los hombres, porque cuando Pablo habló en Colosenses capítulo 3, versículo 5, no dijo, ¿y los hombres? Estaban todos ahí, mujeres y hombres. Mujeres y hombres. No hay distinción. Las novelas están llenas de fornicación. Alguien decía por ahí, no velas, no las vea. ¿Qué sería de una película de Hollywood sin una escena sexual? No hay ventas. ¿Por qué se desvisten las mujeres en manifestaciones públicas? No usan solo la carpeta o lo que quieren nada más decir. ¿Por qué tienen que desvestirse? Están satisfaciendo sus deseos y hacen pecar a otros. Ahora hay artistas que tienen su mente y corazón llenos de maldad y hacen fotografías públicas con miles de personas desnudas. Y a la gente dice, qué arte, qué pecados, debemos decir, de Dios. Y el mundo los alaba. Las canciones del mundo están llenas de eso. Y las escuchamos en el autobús, en nuestros lugares de trabajo. Y debemos de pedir al Señor que afine nuestros corazones y oídos a sus mandamientos para no escuchar y no seguir su corriente. Y hasta no hacer. Ana Cirré tiene una canción, no voy a leerla toda porque da vergüenza leer y escuchar estas cosas. En su última parte esta canción dice lo siguiente: eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé en mis sueños. De los que rara vez se pueden ver, debiste nacer en año bisiestro. Tú serías el hombre perfecto, pero solo tienes un defecto, que no eres soltero. Yo me pregunté, ¿por qué no dice que es casado? Porque lo acusaría su pecado. Porque no queremos, si el mundo no quiere escuchar que están pecando, que están ofendiendo a Dios. Y en ese sentido es que tenemos en Colosenses 3, 5, las impurezas, las pasiones desordenadas y los malos deseos. Las impurezas vienen de la palabra catarsis, que es un término más general para la inmoralidad y pertenece al grupo de las obras de la carne, que más visiblemente podemos identificar en nuestros cuerpos. Dice la Biblia en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Están de primeros. También tenemos la palabra patos, que significa pasiones. Y esta palabra en griego casi siempre está asociada a pasiones malvadas, a pasiones sexuales, a realizar todos mis deseos sin ningún límite o privación. Es llamada lujuria sexual. Algunos han dicho que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos en la mente. Uno es la proyección del otro. Dice la Biblia, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tanto hombres como mujeres son atacados por estos pecados, pues están en su corazón. Y hay una lucha en la mente y en el corazón del creyente para no dar lugar a estos pecados y no desecharlos. Las conversaciones del mundo casi siempre terminan hablando de estas cosas. Mujeres que no conocen al Señor cuando se reúnen, ¿sabe qué terminan hablando? Casi siempre. A uno le asustaría. Los hombres igualmente. Todavía se escuchan en los trabajos las historias del jefe con la secretaria y de los empleados en sus fiestas donde terminan siendo infieles a sus esposas.
Dios ha condenado la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecado como la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otro tipo de pecado sexual. Y el mundo ha querido hacernos ver que este tipo de cosas están bien. Incluyen esto en sus películas. Y la gente se ríe de la forma en que actúan. Dios dice que todo pecado está contra su santidad, su justicia y su verdad. Él condena estos pecados. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9. Las maquinaciones de Satanás son muchas y su influencia en este mundo son muchas, no solo a los adultos, sino también a los niños. En las escuelas los niños son expuestos a las guías sexuales que desean enseñar lo que el mundo quiere que ellos aprendan. Y como padres de familia, y yo tengo un reto, y yo espero que todos ustedes lo tengan, padres creyentes, que es enseñar bíblicamente lo que la Biblia dice con respecto al séptimo mandamiento. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que su pueblo se guarde en santidad para Él, en pureza sexual. Nosotros debemos enseñar bíblicamente a nuestros hijos lo que Dios demanda en el tiempo correcto. Pero Satanás y el mundo quieren adelantarse a esto. La tecnología que está siendo usada por el diablo. Y muchos niños en sus manos hoy tienen celulares, ¿sabe? Y tienen en sus celulares imágenes, videos que ni sus padres se imaginan. Y tal vez usted a su hijo no le dio un celular, pero su compañerito sí lo tiene y le dice: mira. Y ese niño llega con preguntas a usted. No piensen que no hay maldad en los niños, malos pensamientos o inmundicia. Ellos necesitan a Cristo, como nosotros vimos hoy en la mañana, para poder rechazar también todas esas cosas. Ellos necesitan a Cristo. Es triste saber de los abusos y violaciones también que pasan en las escuelas, aún entre niños tan pequeños. Dios ha dado al hombre y la mujer lo necesario para vivir una vida agradable a Él. Adán ni Eva recibieron un curso para saber lo que debían hacer cuando estuvieran juntos. No recibieron un curso. Pero Dios, sabiendo de nuestro corazón pecaminoso, ha establecido límites para nosotros, para hacerle agradable a Él. Nosotros también tenemos muchas luchas en nuestros hogares. Tenemos luchas aún con nuestros familiares. Hay familiares que le dicen a los niños: ¿y usted ya no tiene novia? ¿Cuándo va a tener novia o novio? Cosas terribles como esas. Y debemos luchar. A veces las abuelitas o los abuelitos le dicen a los niños pequeños estas cosas. Y hay que enseñar y hay que parar estas cosas. En Estados Unidos es común que muchas madres visitan a sus hijas en las universidades solo para asegurarse que se están inyectando los anticonceptivos, pero no les importa nada de cómo están viviendo sus vidas. Hoy padres que dicen ser muy modernos empujan a sus hijos a la fornicación y ellos mismos le dan los medios para que practiquen la fornicación. Y aún más triste, cómo mujeres hacen vestir a sus hijas desde temprana edad con ropas sensuales. No hay edad para vestirse así, por cierto, ¿verdad? No hay edad para dejar de lado la piedad y el pudor, tanto en hombres como mujeres. Nuestros hijos en las universidades muchas veces son obligados a llevar clases donde son expuestos a la mentira de apreciar el arte, en pinturas o en clases donde son expuestos a ver desnudos.
Finalmente, hay informaciones terribles en cuanto al uso del Internet. Mire, ya no necesitamos andar una computadora en nuestras manos. La mayoría de esos celulares que nosotros tenemos, que usted tiene, con pocos botoncitos que apriete, ya puede aparecer una imagen ahí. Hay datos terribles con respecto a esto. Cada segundo se gastan 3,000 y resto de dólares en pornografía. Cada segundo. 28,258 usuarios de Internet están viendo pornografía cada día. A diario se realizan 116,000 búsquedas de pornografía infantil. La edad media a la que un niño ve pornografía en Internet está a los 11 años. El 20% de los hombres admite ver porno en Internet frente a un 13% de las mujeres. El 25% de las búsquedas realizadas están relacionadas con pornografía, un total de 68 millones de búsquedas al día. La revista Playboy, que durante muchos años fue líder de esta maldad, dejó de imprimir sus revistas ya que admitieron que ahora es mucho más fácil hacerlo en Internet y gratis. Quiero decirle algo. No va a aparecer en las noticias mañana, espero. Pero este mundo no va a mejorar. Este mundo se va a empeorar. Y no hemos visto hasta dónde va a llegar esta maldad. Quiera Dios librar a su pueblo de estos pecados y hacernos morir estos pecados. La iglesia de Cristo no está libre totalmente de estos pecados. Hay muchos que hoy están caminando en oscuridad, pensando que nadie sabe lo que estaban haciendo en secreto, pero Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y a su tiempo revelará tu pecado si no te arrepientes. Así como David quiso esconder su pecado y no pudo, sino más bien que su maldad fue revelada, así será para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos. Su pecado saldrá a la luz, porque nadie se puede esconder de Dios. Para terminar, y me he extendido un poco, quiero terminar con estas dos aplicaciones rápidamente. ¿Puedes identificar un antes y un después? Así vivía yo antes y ahora yo vivo así. Porque dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, el versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Puede identificar usted un tiempo en que diga, ya no vivo como antes? Ya no vivo así. Ya no me complazco en estos pecados. Ya no me deleito en ellos. Siento incomodidad. Ofendo a mi Dios. ¿Puede identificar usted un tiempo en que ahora ya no vive como antes? Si eso ha pasado en su vida, es porque Cristo hizo una obra en usted. Comienza en el Evangelio. Pero cada día debemos asegurarnos que estamos muriendo a esos pecados, que no los deseamos. Y el mundo seguirá fabricando cosas, la misma mentira, y debemos seguirla rechazando y haciéndola morir en nuestros cuerpos por la obra y corazones por la obra del Espíritu Santo. Mi cuerpo y mi mente le pertenecen a Cristo, le pertenezco a Él. Ya no vivo como vivo antes. Sí hay esperanza. Los colosenses vivieron en esa fornicación. Amigo y hermano, hay esperanza. Los colosenses vivieron así, pero ya no viven, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hay esperanza. Usted puede decir, no, parece que no voy a salir. Sí, sí hay. Cristo Jesús. Ponga sus ojos en Cristo. Sí hay esperanza para aquellos que acuden a Él. Sí hay un antes y un después. Sí lo hay. Hay un antes y un después para aquella samaritana en el pozo. Hay un antes y un después para aquella mujer que derramó su vaso de alabastro a los pies de Cristo. Sí hay un antes y un después, pecados perdonados y vidas cambiadas para la gloria de Dios. Ahora Cristo es mi todo. Cristo es mi Salvador. Dios trajo esta palabra a los colosenses para recordarles que Cristo es su todo. Hay un antes y un después.
Había una vida que se satisfacía en estos pecados y se complacía, pero ahora ya no. Aquel adúltero quedó atrás, aquel fornicario quedó atrás, aquel inmundo quedó atrás. Ahora vivimos para Cristo Jesús. Todo pecado fue dejado porque nada se compara a Cristo Jesús. Abandona ese pecado. Dios nos está llamando a una pureza sexual. Te pueden sacar los ojos, te pueden destruir el celular, la computadora, te puedes quedar en tu casa encerrado, que el problema no está ahí, no está en el celular, no está en la compu, no está en la mujer que pasa, no está ahí. Cristo señaló dónde está el problema, Él lo señaló. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen. El problema está ahí. El problema está en nuestros miembros que son alimentados por nuestro corazón, por medio de un ojo lujurioso, de unos ojos que buscan la maldad, de unos pies que se conducen a lugares de lujuria o se complacen en la maldad, de una mano que desea tener lo que no le pertenece, de una boca sucia y llena de palabras obscenas. Son alimentadas por el corazón. El Señor nos ha lavado con su sangre. Aquellos que son de Cristo saben que el Señor les ha dado un nuevo corazón. Por eso no se trata de cortar la mano, no se trata de vestir a la mujer con mangas hasta aquí, con vestido hasta allá. Y no estoy diciendo que no debamos cuidarnos de esas cosas, pero el problema está en el corazón. Ahí está el problema. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecen a Cristo. Hemos sido comprados por precio. Huyamos de este pecado. El problema está en el corazón. Que Dios haga una obra en nuestros corazones. Hagamos morir estos pecados que ofenden al Señor, que no le glorifican. Debemos asegurarnos que nos seguimos arrepintiendo de estos pecados y odiarlos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya ellos no eran hijos de desobediencia. Esa era la condición antes sin Cristo. Pero la ira de Dios viene por esos pecados. Temblamos ante un trueno, ante un relámpago, ante un rayo. Y nos deslumbramos de ese poder que destruye cosas y que no se puede ser contenido por el hombre. Y nos asustamos de esas cosas. Pues asústate más, porque de Él viene ese poder. Y ese rayo no se compara en nada a su ira. Esa ira que fue descargada un día en la cruz del Calvario sobre el Hijo de Dios. Aquel que nunca tuvo un pensamiento impuro, que fue puro hasta el último momento, fue Dios y hombre, y hoy está en los cielos y en nuestra justicia. Puro y limpio, para recordarnos que Dios derramó su ira sobre él, sobre aquel puro, y Él la llevó. ¿Podrás tú soportar la ira de Dios tú solo? No, no podrás. Solo Cristo la pudo llevar para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Ve a Jesucristo, es tu única esperanza. Oremos. Te alabamos, Dios, y damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, porque toda nuestra esperanza está en tu Hijo Jesucristo. Nos haces volver nuestros corazones a Él, haciéndonos ver la obra perfecta de tu Hijo y cuánto debemos odiar todos estos pecados que se nos han mostrado hoy en tu palabra. Gracias por darnos a tu Espíritu, por el cual podemos hacer morir estos pecados. Hay esperanza, hay perdón, hay vida. Libra a tu iglesia
libra a tu pueblo y haznos temerosos de ti. Te alabamos y te damos gracias por tu Jesucristo, y en él oramos. Amén. Dios les bendiga.